Factores que limitan el crecimiento poblacional. ¿De qué depende el tamaño de una población? Las poblaciones pueden ser grandes o pequeñas de acuerdo al número de individuos que la componen. El tamaño de una población depende de factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz. La variación de la luz durante el día y en las diferentes épocas del año puede modificar el crecimiento y el comportamiento de los organismos. Mientras existan condiciones ambientales favorables, los organismos podrán sobrevivir, crecer y reproducirse eficazmente. Los organismos vivos dependen en gran medida de la energía solar. Los seres encargados de incorporar esa energía al ecosistema son los productores primarios. Estos organismos realizan el proceso de fotosíntesis, por eso también son nombrados organismos fotosintéticos. A través de este proceso elaboran su propio alimento. Por tal razón poseen una nutrición autótrofa, es decir, que ellos fabrican su propio alimento. Entre los organismos fotosintéticos se encuentran las plantas, las algas y las cianobacterias. Estos organismos usan la energía solar, el dióxido de carbono y el agua para elaborar un compuesto orgánico. ¿Cuál es ese compuesto orgánico? Es la glucosa, que servirá para su nutrición. En el proceso se libera oxígeno, del cual dependen la mayoría de organismos del planeta. Esta es una imagen donde se puede ver el proceso de la fotosíntesis. Los animales y otros organismos son consumidores, debido a que no realizan su propio alimento. Poseen una nutrición heterótrofa, es decir, que son otros los que elaboran el alimento que ellos van a consumir. Por lo tanto, los animales pueden ser consumidores primarios, estos son los herbívoros, consumidores secundarios o terciarios, que serían los carnívoros. Las bacterias y los hongos son descomponedores de materia orgánica muerta. Así podemos encontrar que la luz solar proporciona la energía que utilizan los productores primarios para la fotosíntesis. A su vez, estos brindarán el alimento a los demás organismos del ecosistema. De tal manera que la luz es un factor vital y también una condición que determina dónde habitan las especies, cuánto alimento pueden obtener en dicho lugar, qué tanto pueden crecer y desarrollarse, qué posibilidades tienen para sobrevivir. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar que están los productores, que serían las plantas, los consumidores primarios, que son los herbívoros, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, y por último los descomponedores. Esta es otra imagen donde también presentamos los productores, que son las plantas, los consumidores primarios y los consumidores secundarios y terciarios, y luego los hongos y bacterias, que son los que se encargan de descomponer. El fotoperiodo influye en los cambios estacionales, en la época de reproducción de diversas especies, en la migración de las aves, en la coloración de plumaje de algunas aves y el pelaje de algunos mamíferos. Existen varios animales que son diurnos, es decir, que tienen más actividad durante el día, y otros nocturnos que poseen más actividad durante la noche. Los diurnos tienen la capacidad de distinguir los colores, mientras que los nocturnos poseen una visión adaptada a la oscuridad para distinguir las formas, pero no los colores. El fotoperiodo también ejerce una influencia sobre la floración de las plantas. Existen plantas de día corto o noche larga, las cuales florecen en fotoperiodos menores de 14 horas. Algunos ejemplos son las papas y las fresas. Hay otras plantas de día largo o de noche corta, porque florecen en periodos mayores de 14 horas. Por ejemplo, remolacha, maíz, lechuga. Otras plantas son indeterminadas porque el efecto de la luz diaria del sol
no es un factor tan importante para su crecimiento. Por ejemplo, algodón, clavel, tomate. Tenemos unas preguntas aquí para contestar. Esto es para reforzar la teoría anterior. Los organismos vivos encargados de incorporar la energía solar al ecosistema son las plantas, algas y cianobacterias. Número 2. Organismos heterótrofos. Son los animales, hongos y bacterias, es decir, aquellos que no fabrican sus alimentos. Número 3. A la duración del periodo de la luz y de la oscuridad en el día se le llama fotoperiodo. Son ejemplos de plantas de día corto, serían las papas y las fresas. Son ejemplos de plantas de día largo, sería el maíz y la lechuga. Tenemos las tareas de la semana. Literal A. Tenemos el primer experimento. Nos dan los materiales que vamos a utilizar para realizar ese experimento, que serían semillas de frijoles, vaso plástico, algodón o papel de diario, una caja de cartón así parecida a la caja de los zapatos, también unas tiras de cartón y cinta adhesiva, tijeras. Aquí les dan el procedimiento de cómo hacerlo. Más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo les quedaría. Luego les dan unas preguntas que tienen que contestar. Veamos la número 1. ¿Qué dirección siguió la planta dentro de la caja? Esta la van a poder contestar cuando hagan el experimento. Número 2. ¿Consideras que la luz es un factor importante en el crecimiento de las plantas? Claro que es importante porque la luz le va a permitir que realice su proceso de crecimiento, que realice la fotosíntesis, el cual le va a proporcionar el alimento. ¿Qué otro factor ha de influir en el crecimiento de la planta? En el crecimiento de la planta no solamente favorece la luz, sino que también le favorece el agua y el dióxido de carbono para que pueda realizar la fotosíntesis completa. ¿Cómo se llama el proceso que hacen las plantas para obtener su propio alimento? Se llama fotosíntesis. ¿Qué otros organismos vivos realizan el proceso de obtención de alimentos? Pues esos otros organismos son las algas y las cianobacterias. Aquí está la imagen que les decía, que de esta manera tienen que realizar el experimento para ver el proceso de crecimiento de la planta. De esta forma, la caja debe de estar cerrada para que la planta vaya buscando la luz. Veamos la actividad 2. Los materiales son un frasco de vidrio o un vaso, una cuchara, varias ramas pequeñas de cualquier planta, bicarbonato de sodio y agua. Aquí está el procedimiento de lo que van a hacer y luego hay unas preguntas que contestar. ¿Qué ocurrió después de exponer las ramas de la planta al sol? La van a contestar luego de que hagan el experimento. Menciona los compuestos que necesita la planta para realizar la fotosíntesis. Pues los compuestos que necesita es luz solar, necesita dióxido de carbono y necesita agua. Menciona los compuestos que produce al final del proceso. Cuando termina la fotosíntesis, lo que se obtiene es glucosa y oxígeno. Y la tercera tarea sería esta que está aquí, que dice que a partir de la imagen que se les muestra, ustedes van a identificar y a contestar lo que se les pregunta. Número 1. Identifica productores primarios y consumidores. Vamos a identificar, ya dijimos que los productores primarios serían las plantas, el arbusto aquí, el césped, todo lo que es vegetación serían los productores primarios. Luego que identifiquen los consumidores sería el conejo, la mariposa, el ave, el ratón, la culebra y el zorro. Pregunta número 2. ¿Qué importancia cumple la luz solar para los organismos autótrofos? De la luz solar, ellos van a
fabricar su alimento y pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Por eso es que es de vital importancia. ¿Cómo influye el fotoperiodo en el crecimiento de las plantas? El fotoperiodo le permite a la planta la germinación, el crecimiento, la floración. Explica cómo es la influencia del fotoperiodo en el comportamiento de algunos animales. Pues el fotoperiodo influye en la reproducción, en la migración, en la coloración del plumaje de algunas aves, en el pelaje de algunos mamíferos. También hay animales diurnos y animales nocturnos. Los animales diurnos explicábamos anteriormente que son aquellos que tienen más actividad durante el día y pueden distinguir colores. Animales nocturnos que tienen más actividad en la noche y no distinguen colores, solo formas. Entonces, sí están influenciados durante ese periodo que se le llama fotoperiodo. ¿Qué importancia tiene el factor de la luz en el ecosistema? Es de vital importancia porque gracias a ella se puede realizar la fotosíntesis y se inicia la cadena alimenticia que le va a permitir a todo un ecosistema que haya vida en él. Que tengan un bonito día.